Buenas tardes, soy el doctor Gonzalo Wilson, médico infectólogo, jefe de la unidad de control de infecciones del Hospital Carlos Van Buren y coordinador de prueba del Hospital Carlos Van Buren. En realidad ya cerrando el ciclo que hemos desarrollado este año sobre PROA y el uso racional de antimicrobianos en las distintas patologías más frecuentes que tenemos en el hospital, quisimos cerrar con la uretritis, que en realidad es una patología bastante frecuente, tiene bastante normativa y han habido bastantes cambios. El problema es que mucha gente sigue con cosas que ya no deberían hacerse y por eso la idea de esto es actualizar. Ah, Como siempre, no tengo ningún conflicto de interés y lo que voy a decir, a pesar que soy funcionario público, no necesariamente refleja la opinión del Ministerio de Salud al respecto o del hospital. Y lo que vamos a ver en los siguientes 30 minutos es qué es una uretritis, cuáles son las microbiologías más frecuentes, la epidemiología y por qué se está perdiendo la susceptibilidad, ¿ya? Algo sobre técnicas diagnósticas, esquemas de diagnóstico y manejo y una final, una reflexión. Y eso tenemos que hacerlo relativamente rápido, así que esto va a parecer casi como una carrera de Fórmula 1. Ahora, dentro de las definiciones de uretritis simplemente significa inflamación de la uretra, lo cual no es una cosa muy, puede ser química, puede ser traumática, puede ser infecciosa, puede ser viral, puede ser micótica, puede ser bacteriana. O sea, es bastante grande y por lo tanto es de bastante frecuencia. Ahora, en el caso del hombre, significa una uretritis para diferenciarlo de la cistitis, prostatitis, en una secreción uretral y que generalmente se asocia a patología o a infecciones de transmisión sexual. Ahora, ahí les presento en este mapa, en el último informe de la OMS del año 2016 sobre todas las CTS a nivel mundial, vean de que el caso de clamidias, gonorreas, vean los N son bastante altos y las Américas están reuniendo la mitad de lo que solamente tiene el sudeste asiático, pero tenemos mucho mayor número que lo que tiene África y lo que tiene Europa. Por lo tanto, es una patología bastante frecuente. Ahora, dentro de los diagnósticos había un cambio de las técnicas tradicionales porque se incorporaron todas las técnicas moleculares. Y estas técnicas moleculares han ido revolucionando porque nos han dado una mayor precisión en las etiologías. Entonces, dentro de la uretritis, que habíamos dicho, traumáticas, químicas o actínicas, tenemos las infecciosas. Y en forma muy general, muy global, se hablan de gonocócica y no gonocócica. Y siempre decimos gonocócica refiriéndonos a la Neisseria gonorrhoeae. Pero en realidad la Neisseria gonorrhoeae no es la única Neisseria que ocasiona esto, sino que también la Neisseria meningitis, que vamos a ver un poquito más adelante. Y las no gonocócicas tenemos bacterianas, virales, parasitarias, siendo las bacterianas las más frecuentes, no necesariamente las que las parasitarias tenemos tricomonas, que es un poco menos frecuente. Ahora, ¿cuál es la clínica? Y dentro de la definición en la uretritis, en el hombre, hablamos de un cuadro de disuria, prurito o dolor uretral, tenesmo, pero aquí se diferencia de la ITU, porque eso uno podría decir una infección de tracto urinario baja. Descarga uretral purulenta, mucosa o seromucosa, que mancha la ropa interior, y esto puede ser causa muy grave o muy intensa o cosas muy leves con una secreción en forma constante todas las mañanas, pero que incomoda el diario vivir. Y puede ir asociado a balanitis o a micosis, sí o no. Ahora, el laboratorio, lo que vamos a ver es que en la secreción uretral vamos a encontrar más o dos leucocitos, presencia de bacterias que pueden ser tipo coco gram negativo, leucocitario, en el caso del gonococo, ¿ya? Pero generalmente tiene que haber una secreción uretral inflamatoria o por lo menos un sedimento urinario inflamatorio con presencia de leucocitos o inclusive un poco de piocitos. Ahora, las PCR, una PCR positiva, no significa que sea una uretritis, porque simplemente puede estar colonizando. Y por eso ese es el bemol de las pruebas moleculares, que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Podemos tener un portador asintomático, que simplemente es una PCR o un cultivo y no tiene síntomas. ¿Podemos definirla como uretritis? No necesariamente. Y tenemos otra definición que lo toma el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, dentro de su guía del 2021, que son la uretritis persistente, aquella que a pesar de usar dos esquemas de terapias previos, persiste con las molestias. Esto es una revisión bastante buena, ¿ya?
American Family Physician, que es una revista de puro review para médicos generales, pero bastante de muy buen nivel, en que ahí plantea lo mismo que les acabo de decir. O sea, cómo nosotros podríamos tener los síntomas más frecuentes, ¿ya? Y los criterios microbiológicos dentro de lo que nosotros estamos viendo. Ahora, dentro de la anamnesis, y eso es bien importante, siempre preguntar, ¿hay ardor o dolor urente al orinar? Eso nos orienta más a una gonocócica. La no gonocócica puede haber una sensación de molestia o disconfort o sentir la uretra, pero no es un dolor al orinar, no es dolor, molestia, así, patente. La descarga uretral en la gonocócica es abundante, es amarilla, purulenta, ya mancha y es persistente durante todo el día. La no gonocócica habitualmente es más mucosa, mancha principalmente en la mañana, no tanto durante el día, da esta sensación de disconfort, pero no nada mayor. Y el periodo de incubación del momento del contacto de riesgo a iniciar los síntomas, generalmente la gonocócica es relativamente rápida, de 2 a 5 días, menos de una semana. En cambio, la no gonocócica comienza a los 7, 10, 15 días, o sea, mucho más después. Pero aquí lo más importante son los antecedentes de contacto. Y ahí uno tiene que referirse cuántos contactos de riesgo ha tenido, sin uso de preservativo, múltiples parejas, en qué circunstancias ocurrieron. La gonocócica puede asociarse con prevención con febrículas, ya inclusive ya cuando se han dejado pasar varias semanas sin un buen manejo, pueden aparecer artritis migratorias en las grandes articulaciones, codo, rodilla, ya muñeca, y esas son la secundaria a la bacteremia del gonococo. En cambio, la no gonocócica, más que nada, nos van a dar síntomas de molestia y disconfort general del mismo paciente, ¿ya? O sea, va a estar deprimido, va a estar ansioso, puede estar perfectamente con un tema de estar, digamos, estresado, con ansiedad por este cuadro que le molesta, pero que no lo invalida. Ahora, lo que les decía de la microbiota, ¿ya? Depende mucho, y aquí importa la amnesis. ¿Es un hombre que tiene sexo con hombre? ¿Es un hombre heterosexual? ¿Ya? Porque la microbiota va a ser totalmente distinta. Y este es un trabajo, una revisión, ¿ya? En que revisaron de distintos pacientes, tanto el hombre que tiene sexo con hombre o el hombre que tiene sexo con mujeres, y vean que la flora que ellos tenían era bastante diferente. Siendo el hombre que tiene sexo, hay hemófilo influenza, Piñerae, streptomitis, ¿ya? O sea, flora inclusive más de tipo oral. En cambio, los hombres que tienen sexo mujeres, su flora habitualmente a nivel del palano prepucial, ¿ya? Y en la secreción uretral se encontraba más flora de tipo vaginal, que cae como de cajón, pero hay que tenerlo presente. Ahora, ¿cuál es la microbiología? El agente principal, o el gran que ella es la Neisseria gonorrhoeae, alias el gonococo, que habita solamente en seres humanos, en la uretra tanto masculina como en el cuello uterino, trompas de falopio. También puede alojarse en faringe, a veces inclusive cuadros de amigdalitis pultácea son secundarias a Diplococcus gram negativo, ¿ya? Y generalmente en el gram uno los puede ver como Diplococcus gram negativo intrapolimorfonucleares, que tienen una buena sensibilidad. Los beta-lactámicos actúan porque ellos poseen una PVP, la PVP1, ya hay PVP2, ya, que los hace bastante susceptibles. Ahora, ¿cuál ha sido el cuento? Es que la terapia habitual descrita hasta hace aproximadamente 10 años atrás era la ceftriaxona 250 miligramos intramuscular que tenía una vida media de 4 horas y una tasa de éxito de un 90% en aquel entonces. Pero en la actualidad se está subiendo la dosis a 500 más que nada porque prolonga la vida media y por lo tanto nos permite una mayor mortalidad, ya una mayor letalidad a nivel bacteriano. Pero la OMS elevó esto a 1 gramo siguiendo la sugerencia que estaban planteando en el sudeste asiático, la ASEAN, la Sociedad del Sudeste Asiático de Enfermedad Infecciosa, porque lo que se planteaba era hacer la sinergia con acitromicina, pero se vio que esa sinergia en realidad era más teórica que en la práctica, no se había demostrado su mayor efectividad. Ahora, este monococo ya tiene muchos factores de virulencia, se adhiere rápidamente a la epitelio
a la mucosa de la uretra, rápidamente penetra, ya por transocitosis, produce toda una reacción inflamatoria llegando a los polimorfos nucleares, ya, y inclusive hace que el polimorfo nuclear lo digiera, inclusive así puede traspasar a la circulación sanguínea. Tiene varios factores de inhibición de la fagocitosis, ya activadores de radicales libres, inclusive activadores del complemento, lo cual puede provocar gran destrucción de tejido y lo que ustedes ven, la gran secreción uretral. Por lo tanto, es una verdadera bomba asesina. Pero también tenemos la descripción, y eso dio una alerta al CDC el año 2022, que el 15% de las uretritis que se definían gonocócica en base al Gram, en realidad en hombres que tenían sexo con hombres eran meningococos, que las PCR salían negativos, pero cuando se le hacía el cultivo se identificaba un meningococo, la Neisseria meningitidis. Por lo tanto, puede ser que si hiciéramos solamente PCR para la meningitis nos salga negativo, pero si hacemos el gram nos aparezcan estos diplococos gram negativos. Y lo que ocurre es que son meningococos de distintos serotipos, A, C, W, I y B. O sea, los mismos que nos podrían estar ocasionando una meningitis. ¿Mm? Por lo tanto, hay que tener cuidado con las PCR porque nos pueden dar un falso negativo en Neisseria meningitis, o sea, Neisseria gonorrea, y siendo que es susceptible al meningococo. Dentro de las no gonocócicas, más frecuente Mycoplasma genitalium, causa frecuente de las uretritis no gonocócicas, de un día un 25%. Es una bacteria, como todo micoplasma, sin pared o con una escasa pared, es un agente intracelular. Se asocia muchas veces en coinfección con Clamidia trachomatis. Aquí no podemos cultivarlo y tampoco lo vamos a ver en el Gram y por lo tanto aquí hay que pedir pruebas de amplificación molecular y PCR. La terapia, y lo vamos a ir viendo más adelante, pero se basa en doxiciclina, pero están apareciendo resistencia, está descrito en Europa un 40%. Por lo tanto, aquí es donde están entrando nuevos esquemas de una terapia secuencial con moxifloxacino. La clamidia trachomatis es un bacilo gram negativo intracelular, ¿ya? También gran causa de las uretritis no gonocócicas. Existen portadores asintomáticos, por lo tanto, especialmente en mujeres, que pueden ocasionar la infección sin necesariamente haber ningún tipo de flujo o molestia. El diagnóstico acá también la clamidia es por pruebas moleculares, no las vamos a poder ver. La sensibilidad en el color y consistencia de secreción no tiene mayor valor. Y aquí la terapia es doxiciclina por 7 días. Uroplasma, urolíticum, y acordémonos en se asocia bastante a una enfermedad por comensales o patógeno oportunista. Su prevalencia en ciertas poblaciones cerradas puede llegar hasta un 26%. También el uroplasma no crece en cultivo, por lo tanto tenemos que hacer pruebas moleculares, ¿ya? Y se asocia bastante con infertilidad masculina. Aquí la terapia nuevamente es con doxiciclina. Y Mycoplasma hominis, a diferencia de Mycoplasma genitalium, este un agente también sin pared, se asocia con infecciones, se asocia a uretritis persistente. No es tan virulento, pero sí puede causar molestia y desconfort por bastante tiempo, ¿ya? Y aquí la terapia sigue siendo también con doxiciclina. Y ya, otros agentes que pueden ser eventualmente causas de infecciones, la Gardnerella vaginalis, ¿ya? Se asocia principalmente en mujeres con vaginosis bacteriana, pero en el hombre, uretritis en forma muy ocasional, no es lo más frecuente. Y aquí la terapia es con metronidazol. ¿Ya? En el caso de hombres que tienen sexo con hombre, aquí la Gardnerella no ha representado mayor riesgo de infección ni de uretritis. O sea, que aparezca en una secreción uretral en un hombre que tiene sexo con hombre no es patognomónico de infección. Lo otro, el uroplasma parvum, poca evidencia, se asocia con infertilidad. Muchas veces se solicita terapia en un servicio de ginecología, más que nada por un tema de protección de una infección neonatal. Pero en el caso de hombre es discutible si tratarlo. Y Trichomona vaginalis existen casos sí de uretritis y más que nada inclusive de prostatitis, pero son casos muchas veces totalmente asintomáticos y no necesariamente que sean patógenos. Por lo tanto, el tratamiento aquí muchas veces se trata por las parejas que pueda tener. Y es muy infrecuente el hombre que tiene sexo con hombre. ¿Y por qué decimos que nos estamos quedando sin antibióticos? Veamos el gonococo. El gonococo, que fue aislado ya en los años 30,
se comenzó su tratamiento con sulfa. En los años finales de la década de los 40 se comenzó a utilizar penicilina con bastante éxito, pero rápidamente aparecieron mutaciones de penicilina, más penicilinasa y se fue perdiendo su efecto. Se probaron en su momento aminoglicósidos con espectomicina, ya que rápidamente hubo mutaciones a nivel ribosomal. Después comenzó el uso de cefixima, ya o cefalosporina de tercera, acitromicina o ciprofloxacino, que fue el gran boom en los años 80 y 90, pero rápidamente hizo una mutación con la benegirasa. Y finalmente tenemos la ceftriaxona que se le ha ido subiendo la dosis o asociando con la acitromicina, pero su efecto, repito, no ha sido tan demostrado. Estas son, a pesar que es bastante antiguo, hace más de 10 años atrás, ¿por qué el CDC lo considera el gonococo dentro de los agentes de escape, o sea, de alerta de multiresistencia? Porque está significando una gran carga al sistema de salud, está apareciendo resistencia muy rápido, ¿ya? Y por la gran cantidad de infecciones puede llevar a un sobreuso de otro tipo de antibióticos, inclusive casos descritos con el uso de carbapenémicos para poder tratarlo. Ahora, si nosotros revisamos este estudio Sentinel que se hizo a nivel mundial, auspiciado por la OMS, donde participó Chile, y vean ya que aquí tenemos la resistencia al ciprofloxacino, y Chile aparecemos con una resistencia sobre el 50%. Nuestros vecinos, mucho más, 70-80%, Argentina, Perú, Ecuador, y en Latinoamérica, bastante alto. Lo mismo que pasa en Estados Unidos y en Europa. No vamos a decir en sudeste asiático que estamos hablando sobre el 70-80%. Resistencia. Ahí vemos en el caso de acitromicina, perdón, resistencia a la citromicina, vemos que nosotros todavía mantenemos un nivel relativamente intermedio con un 30%. Y por el otro lado, tenemos la resistencia a ceftriaxona, que estamos viendo que tenemos una tasa muy baja comparado con lo que está ocurriendo tanto en Estados Unidos, Canadá o España dentro de Europa, ya que están teniendo tasa de resistencia sobre un 5%, que ahí lo vamos a ir viendo ahora. Por lo tanto, cuidado, una ceftriaxona no es que sea tan panaceica y hay que tener cuidado con la dosis. Por eso la OMS está recomendando aumentar la dosis. Dentro de la vigilancia que, que lleva el CDC, lo que logré conseguir hasta el año 2020, vean que las tasas de resistencia a ciprofloxacino ya mantiene un 30% de resistencia. Ceftriaxona todavía en algunas zonas llega a un 8%, pero en general se mantiene en un 2-3%. Acitromicina en un 5-7% y penicilina en un 10%. Los británicos, dentro de su seguimiento en los últimos 20 años, de 2000 al 2021, vean cómo las tetraciclinas, especialmente las doxiciclinas, aumentó su resistencia hasta un 75%, ¿ya? Y por otro lado, la ceftriaxona se mantiene relativamente bajo. Y el ciprofloxacino, estamos hablando de resistencia de un 40%. ¿Qué datos tenemos en Chile? En realidad, las notificaciones por gonorrea anduvieron relativamente bien, el 2019 ya bajaron y después del 2020 no tenemos estadísticas ni informes en este momento. Pero donde más se concentra es en la población masculina, menos que en la femenina, y principalmente entre los 15 a 34-35 años. O sea, la población más sexualmente activa. Y Valparaíso tiene una de las tasas más elevadas ya a nivel nacional, pero y tenemos dentro de las regiones el mayor número de casos fuera de la región metropolitana, y esos son casos confirmados. Dentro de las resistencias y lo que se describe, la Neisseria gonorrhoeae, ya vean de que tenemos un 60% a nivel nacional de resistencia y penicilina es exactamente lo mismo. Y ceftriaxona no está descrito todavía la resistencia, pero cipro lo hemos perdido. Que lo que tenemos a nivel del hospital, Van Buren, más o menos lo mismo y una tasa de resistencia bastante alta, ciprofloxacina un 75%, penicilina un 70% y ceftriaxona sin resistencia. Dentro, ¿cuáles son las prevalencias?
De los otros agentes, lo que tenemos más frecuente nosotros aquí, y siguiendo con pruebas moleculares, es el gonococo, después tenemos clamidias, ¿ya? Y Mycoplasma genitalum, y mucho más abajo, tricomonas. Mycoplasma hominis, la gran mayoría son en mujeres, y ahí tiene otro rol. Las técnicas de diagnóstico, las más frecuentes dentro de estas técnicas son las técnicas microbiológicas, el gramicultivo, que se toma de una secreción uretral. De ahí se puede hacer el gram directamente y ese gram nos permite vislumbrar los diplococos gram negativos dentro de los polimorfos nucleares. El cultivo, que es un Tiger Martin, es bastante engorroso, es difícil, ¿ya? Y hay que hacer casi inmediatamente que se toma la muestra, hacer la siembra. Por eso es un agente fastidioso y bastante difícil. La ventaja que tienen ahí las pruebas moleculares que uno puede tomar la muestra e inmediatamente llevarla dentro de un medio de transporte adecuado y meterlos en el equipo y en un par de horas tenemos el resultado. Hay kits que vienen con Point of Care, como el caso de GeneXpert. Tenemos otros como FilmArray que nos permiten ver varios agentes a la vez, ¿ya? O PCR en tiempo real, que es lo que nosotros disponemos en el hospital, que viene con un kit de varios agentes, tanto en secreción uretral como en el caso de úlcera. ¿Qué ventajas tiene uno? El cultivo, la ventaja que tiene es que nos permite tener un antibiograma, pero no podemos hacerlo para los agentes intracelulares. Y por otro lado, las pruebas moleculares nos permiten ver todos estos agentes intracelulares, pero no nos permite tener antibiograma. Ahora, todos estos exámenes tienen que ir en un correlato clínico. No es llegar en un paciente asintomático y tomar la muestra. ¿Por qué? Porque no necesariamente si nos aparece significa que hay una infección y puede ser una aportación. Ahora, si estamos hablando de que la pareja de ese paciente ya tenía síntomas, bueno, tenemos que tratar igual a esta pareja, aunque esté asintomático y es independiente del examen que le vayamos a hacer. Ahora, recuerden que todo examen que nosotros vayamos a pedir, siempre tenemos que pedir VRL, buscando la sífilis, hepatitis B, hepatitis C y VIH. ¿Ah? Siempre digo los cuatro genes. Si estamos pensando en una ITS, tenemos que pedir las otras ITS que se pueden transmitir en la misma forma. ¿Qué es lo que dicen las terapias? En general, las últimas guías americanas del 2021, que todavía Trump no ha podido cambiar, nos mantiene con las extracciones 500 y damos una sola dosis al día. ¿Mm? Y eventualmente, en el caso de alergia, usar gentamicina más acitromicina. También, si no es disponible la inyección de ceftriaxona, se puede usar cefixime, que es oral. Y en el caso de infecciones diseminadas, utilizar ceftriaxona 1 gramo al día por 7 a 14 días. En el caso de la uretritis no gonocócica, ahí plantea el uso de doxiciclina. Y en el caso del micoplasma genitalium, partir con doxiciclina y eventualmente hacer un esquema secuenciado con moxifloxacino. Los británicos, por otro lado, en su guía del 2018, anterior, pero sigue siendo vigente, ellos mantienen que si no se conoce la susceptibilidad local o de la gente, se recomienda en gonococos extracción a 1 gramo intramuscular. Y hacen todo un statement por qué no recomiendan agregar la citromicina a las extracciones, porque no hay ninguna evidencia que demuestre que esto pueda servir. Y también dan todas las razones por qué han aumentado la dosis de 500 miligramos de extracción a 1 gramo. Por otro lado, en 2015 tienen su guía de la uretritis no gonocócica, partiendo con doxiciclina o acitromicina 1 gramo, y si nosotros logramos identificar micoplasma genitalium, la acitromicina se recomienda poder utilizar 500 miligramos y después prolongar el tratamiento a 250 por 4 días. Régimen alternativo o fluoxacino o acitromicina. Y si no, como primera línea, utilizar doxiciclina 100 miligramos ya cada 12 horas por 7 días. Ahora, si nuestra tasa de resistencia es muy alta, ahí se recomienda poder utilizar esquemas secuenciales. Si persisten con las molestias, ¿ya? Y se tiene que identificar el agente, si no hemos descartado Trichomonas vaginalis y descartamos Camidia, lo que se indica es pasar a acitromicina más metronidazol y si no, utilizar ya moxifloxacino como último ya esquema, como tercera línea de 7 a 14 días. ¿Qué es lo que plantean los europeos en su última guía del 2020? También ceftriaxona 1 gramo, pero ellos sí recomiendan colocar 2 gramos de acitromicina al mismo tiempo, pero con un nivel de evidencia relativamente bajo. Por otro lado, en las
uretritis no gonocócicas y persistente, ellos sí lo que recomiendan es doxiciclina 100 diario, ¿ya? Por 7 días, ¿ya? Y esquema segunda línea, acitromicina con esquema secuencial, ¿no? Y eventualmente prolongando con tetraciclina por 10 días. Y como última línea, poder utilizar eventualmente moxifloxacino como ya teniendo y descartando, y esto principalmente cuando tenemos micoplasma genital. ¿Qué es lo que dice nuestra guía? Que más que guía es norma, así que tenemos que obedecerla todo. Queda un poquito atrasada, es del 2016. Eh, Plantea todas las técnicas, pero ellos todavía plantean el uso de la ceftriaxona a 200 miligramos por una sola vez. Y si no, cefixima o cefpodoxim, que no lo disponemos en el arsenal. Por otro lado, en el caso de las no gonocócicas, ellos no hacen un mayor esfuerzo en distinguir qué agente y simplemente acitromicina 1 gramo por una sola vez o doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, ¿ya? Y asociar siempre el tratamiento para gonorrea, o sea, no da un mayor estudio, sino que tratar síntomas. Eso es con una mirada antigua de la OMS que era diagnose and treat, o sea, trato al mismo momento que lo diagnostico y no hago un mayor esfuerzo en el estudio. Y esto, para ir ya concluyendo, es un bastante buen flujograma en que plantea que si logramos identificar que sea gonocócica por toda la clínica, partir con ceftriaxona 500 miligramos o 1 gramo, ya, por una sola vez, tomando los cultivos, tomando PCR, y si es no gonocócica en nuestra sospecha, tenemos que ir a una prueba molecular. Y dependiendo de la prueba molecular que encontremos, tenemos que tratarla. Si persisten los síntomas y lo tratamos sindromáticamente nada más, tenemos que hacer una prueba de estudio molecular. No podemos seguir tratando. Y ya para ir terminando, ¿ya? Consejos que siempre les doy, siempre en la consulta pregunten por hábitos, ocurrencias previas, parejas, viajes, alergias, ¿ya? Los esquemas ministeriales, lamentablemente, nuestra norma está quedando un poco atrasada. Por lo tanto, uno debería ir pensando en este momento en dejar siempre 500 miligramos de ceftriaxona o 1 gramo. Y en la persistencia de síntomas o sospechando una uretritis no gonocócica, ir a la prueba molecular. Los controles, nunca controlen una PCR antes de los 21 días, porque acuérdense que detecta material genético y eso puede demorar en irse limpiando, ¿ya? Y la normativa, tanto nacional o OMS, se orienta a los síndromes, no tanto a la búsqueda. Y en la actualidad, por temas de resistencia que han ido surgiendo, tenemos que ir a buscar la etiología para pensar. Y moxifloxacino es solamente en el caso de recurrencias, cuando tengamos y la identificación de la gente que sea un micoplasma genitalium, ahí lo podríamos utilizar relativamente. ¿Mm? Y nunca se olviden que hay que tratar las parejas. Y digo las parejas porque a veces no es una, sino que son varias. Muchas gracias, ¿ya? Y quedo atento a cualquier pregunta.